Bienvenidos a Contacto, tu podcast favorito. A la bestia con la invitada que hoy se encuentra con nosotros. Nada más y nada menos que Yulma Rocha, diputada local del estado de Guanajuato del Partido Revolucionario Institucional PRI. ¿Cómo estás, Yulma? Muy bien, Emiliano, muchas gracias. Muy contenta y un poquito nerviosa de estar aquí porque luego enfrentarte a públicos juveniles no es tan sencillo. Así es que si me pongo nerviosa, tú me entiendes, ¿eh? No. Pues básicamente aquí estamos como para conocerte más a ti. ¿Quién es Yulma? ¿Cómo fue tu infancia, la escuela, tu familia? ¿Qué retos se te presentan hoy en día dentro de la política? Como mujer, como todo ese tipo de cosas. ¿Qué hace una diputada? Y me gustaría empezar desde el principio, tu infancia. ¿Cómo fue? ¿Eras buena en la escuela? ¿Te gustaba la fiesta? ¿Eras muy buena en calificaciones, estudiosa? ¿Cómo fue tu infancia? Fíjate que fui una niña estudiosa. La verdad es que siempre me ha gustado prepararme. Siempre, tanto en la primaria como en la secundaria, en la prepa, la universidad, yo tengo una maestría en desarrollo organizacional. Soy emanada de la escuela pública, siempre he estado en las escuelas públicas y fue una niña feliz, con las complicaciones luego que te da la vida de continuar estudiando. La verdad es que siempre tuve buenas calificaciones por también la exigencia de mi mamá principalmente. Siempre tuve yo una beca para continuar estudiando y eso te va marcando y eso te va ayudando a esforzarte y a valorar el esfuerzo, el propio, el personal, pero también de la gente que te rodea, porque en esto pues no se llega solo, se llega en equipo. Siempre fui una joven, tengo 40 años, ya no soy tan joven, pero siempre fui muy participativa. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en la primaria yo era la de la escolta, y si era la que daba las efemérides, y la que pasaba tareas también. Luego empecé a hacer un poco de política estudiantil en la prepa. Okay. En la mesa directiva, o era de las que formaba el comité para las fiestas. Las fiestas, claro que me gustaban las fiestas de graduación. Y en la universidad, yo soy soy egresada de la Universidad de Guanajuato, yo estudié administración pública. Entonces, ahí, pues bueno, ya te imaginarás el grill, en su momento el grill, ya no sé si todo el grill, ¿verdad? El Capitolio, ya ustedes no conocían el Capitolio, pero bueno, era famoso el grill y el Capitolio. Me acuerdo que también había un bar que se llamaba El Bar, que era de salsa, o sea, terminaba el grill y continuaba el bar, que era un bar de salsa. Entonces, pero siempre fui, la verdad es que muy estudiosa. Okay. Siempre me gustó ser responsable en la escuela, porque te digo, la responsabilidad que implicaba el que yo pudiera estudiar hasta la universidad y el esfuerzo pues mío y el de mi familia. Entonces, siempre me ha gustado prepararme y en política pues inicié bien chiquita. ¿Cuántos años tienes tú, Emil? 20 apenas. 20, bueno, yo inicié como desde los 15 años. No, hombre. Inicié aquí en las asambleas del PRI. Desde secundaria. Bueno, no, ya estaba en la prepa, yo... ¿Apenas? Sí, inicié como que yo estaba, ya a los 15 años ya estaba en la prepa, ¿no? ¿En la prepa? ¿O no? Sí. ¿Sí? Sí, ya. Es que yo inicié, como soy de septiembre, entonces, por ejemplo, yo a la universidad entré a los 17 años. O sea, eres de la chiquita. Ajá. Ok. Entonces, inicié muy chiquita aquí haciendo algunas cosas, y luego cuando yo me voy a estudiar a la universidad, allá en Guanajuato capital está el comité directivo estatal del PRI. Entonces yo iba a la universidad y luego me iba al comité del PRI, era como mi segunda casa. Okay. Y entonces inicié en aquel entonces había una organización, hoy se llama la Red de Jóvenes por México, o antes se llamaba el Frente Juvenil Revolucionario. Y entonces, pues ahí alguien me detectó en las asambleas y luego me invitaron a participar. Y entonces yo hice del PRI, del Comité Estatal, mi segunda casa. Y empecé a hacer política juvenil con las mujeres. Había una organización que ya no existe, que se llamaba el Frente de Mujeres Jóvenes, y que buscaba invitar a mujeres jóvenes a participar en el PRI, a participar en política. Okay. O sea,
Ok, ya nos platicaste de tus estudios hasta cómo fue que te empezó a interesar, pues bueno, la política. Nos cuentas que pues siempre fuiste pues muy líder, organizando graduaciones y todo. Y ahora, o sea, a mí me gustaría saber, y yo creo que también les gustaría saber cómo es el ambiente dentro de la política siendo mujer. Fíjate que es complicado, pero antes era más. Ok. Y yo tenía una doble condición, el ser mujer y el ser joven. Entonces, antes no existían las cuotas, hoy existen cuotas, que son las medidas afirmativas, de que debes de postular la mitad de candidaturas para mujeres y la mitad para hombres. Antes no. Entonces, para mí fue muy complicado al inicio, porque la verdad es que yo empecé a participar en política no con la intención ni con el objetivo ni de ser diputada ni de ser regidora, absolutamente nada. Era por el hecho de participar en el espacio público, ¿no? En el ámbito público. Entonces, así inicié yo en el PRI, pero donde creo que que se me queda como más marcada esto que tú hablas, de esta dificultad y complicación uh-huh. de ser mujer y de ser joven en el ámbito político, y en aquellos años fue cuando yo soy regidora. Yo fui regidora a los 21 años. No, súper chiquita. Pues más, todavía no terminaba la universidad, yo iba en 7º semestre. Entonces, yo no pude hacer mucho trabajo partidista aquí en Irapuato, porque luego en política hay grupos y no te dejan entrar, entonces hay el celo político. Entonces, cuando me fui a estudiar a la Universidad de Guanajuato, hice más política estatal en todo el estado, porque estaba en el comité estatal. Entonces, cuando se viene en el 2003 el proceso electoral, el comité directivo estatal me propone con quien en ese momento fue el candidato a presidente municipal, con quien agradezco mucho, que es Gilberto Magaña. Él fue el candidato a presidente municipal, y entonces él acepta que yo vaya, como propuesta del comité estatal, me dice, sí, acepto que vaya esta joven. Yo ni me conocía seguramente, okay, porque yo no hacía trabajo político aquí, yo lo hacía en Guanajuato y en el estado. Entonces, pero ahí fue cuando me enfrenté con las críticas, el señalamiento. Ajá, a ver, eso yo siento que debe ser muy, muy fuerte para alguien, y más. ¿Cuántos años tenías? 21 años. 21. O sea, tú tienes 20. Sí, y más ya ponerte en un público, sí, o sea, más amplio y todo. O sea, no había noches que no podías dormir, o no caíste, o sea, bueno, no sé, depresión, o sea, yo creo que eso es como lo más difícil, ¿no? Fíjate que fue muy difícil para mí, porque cuando llego me proponen de candidata a regidora en la 3ª posición. O sea, aunque perdiera el PRI, yo iba a llegar de regidora, ¿no? O sea, las primeras 4 posiciones de las regidurías eran las más peleadas y cotizadas, porque eran las que llegaba aunque perdiera el candidato. Entonces, llego yo en la 3ª y hace cuenta se me vino el mundo encima. O sea, una serie de críticas y de señalamientos de los compañeros priistas en Irapuato, porque decían, pero ella, ¿por qué? Yo que tengo tantos años en el PRI, a mí no me ha tocado. Y entonces te encuentras también con el señalamiento de mi condición de mujer, que te dicen, ¿por qué está ahí? ¿Sí? O sea, señalando el logro no por cuestión de capacidad, sino inherente a la sexualidad. Entonces, eso para mí fue enfrentarme con una realidad muy dura, porque estás en un ambiente político, la actividad política de hombres, hecha por hombres y prácticamente para hombres. Había muy pocas mujeres participando, y entonces este tipo de señalamientos, la verdad es que, como tú bien dices, te pegan. Entonces yo estuve a punto de renunciar, es decir, yo ni pedí ser regidora. Yo no quiero ser regidora, o sea, yo no era tanta la presión de los señalamientos, que yo en algún momento dije, no puedo, o sea, esto no es para mí, o sea, yo no puedo aguantar eso. Precisamente por eso muchas mujeres desisten de participar, ¿sí? Porque piensan que no pueden, pero no es que no puedan, es que es una estructura de puros hombres, ¿sí? Entonces, y tus logros no se los adjudican a tu capacidad y a tu trabajo,
sino a cuestiones distintas Okay. a ello. Entonces, y por eso muchas mujeres en estas carreras políticas desisten y dicen, no, es que no es para mí, no estoy hecha para la política. No es que no estés hecha para la política estuvo hecha por hombres que, pues un sistema patriarcal también hay que no dejan entrar. Por fortuna también te encuentras con aliados, con gente que dice, a ver, no, sí puedes y tienes que dar la batalla y que no te importe y demuéstrate a ti y después vas a demostrar a tu partido que claro que puedes, que por ser mujer y por ser joven. Entonces, ese fue como mi primer enfrentamiento con la realidad política al interior de mi partido principalmente, porque era muy joven, era muy jovencita y por mi condición de mujer, ¿no? Y luego ya, soy regidora y luego al interior de la administración también me empiezo a enfrentar. Ahí fue por mi condición de joven, porque quiero platicarte que yo y mis compañeros entramos 4 regidores, perdió nuestro candidato y entramos 4 regidores. Los otros 3 regidores eran los expresidentes municipales. Órale. Era Pepe Abenamar, era Marco Contreras y era Ernesto Alfaro. Entonces, pues imagínate, ellos con toda la experiencia y yo, pues yo no tenía experiencia. Pero ellos fueron muy respetuosos. Entonces, pues a ellos ya no les interesaba figurar, pues ellos ya tenían una carrera política. Sí. Entonces era como la culminación de su carrera política. Entonces, fueron muy respetuosos y me dejaron como el espacio para que yo me luciera. Entonces, yo lo supe aprovechar muy bien, porque luego al interior del gobierno municipal lo que decían era, no, pues es que los expresidentes la mandan a que digan, o sea, ella es como un instrumento, como un títere de ellos. Y entonces me veían así bien jovencita y decían, pues ni sabe. Entonces lo que hice fue ganarme el respeto al interior de la administración. Yo seguí estudiando la universidad, seguí preparándome, ejercí mi condición de oposición, porque quien gobernaba era el PAN, yo del PRI. Entonces yo empecé a hacer oposición y empecé a hacer crítica y empecé a salir en los medios y empecé a señalar cosas que no estaban bien, y entonces me fui ganando un respeto al interior de la administración, que me ayudó a posicionarme políticamente, a aprender de la administración pública municipal y ser el punto de partida de mi carrera en el servicio público. Órale. Y en el tema familiar, ahorita, ¿cuántos hijos tienes? ¿Estás casada? ¿Dónde conociste a tu esposo? ¿A los cuántos años? Sí, fíjate que yo soy casada. Mi marido, que es Daniel Pimentel, que es un gran aliado con el que hago equipo, fuimos compañeros desde la prepa, éramos como parte del grupo de amigos. Okay. Él me dice que desde la secundaria, pero yo ni me acuerdo. Y dice, más que me había echado el ojo desde la secundaria, yo no me acuerdo de él de la secundaria, pero éramos parte del mismo grupo de amigos. Y pero empezamos a salir ya como hasta que estábamos en la universidad. Right. Entonces, tenemos 2 hijos, Valentina, que tiene 15 años, y Daniel, que tiene 8 años. Y okay. Juntos, pues bueno, hemos armado una gran familia. La verdad es que estoy muy orgullosa de mi familia. Es nuestro proyecto de vida, evidentemente. Y pues bueno, tratando yo de compaginar la vida laboral con la vida profesional, para pues seguir con lo que es mi vocación, que es el servicio público, y seguir atendiendo a mi familia, haciendo equipo con mi esposo. Y no se te complica, o sea, el tema de la familia, o sea, en el tema al servicio, pues a las demás personas. Yo sé que esto de la política, pues te consume muchísimo. Entonces, ¿cómo es que llevas ese equilibrio? Es muy complicado, porque sí, la actividad política es muy absorbente, y hay que dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo, ¿no? Pero tampoco es muy diferente de lo que hacen el resto de las mujeres que trabajan fuera del hogar y de su casa. Entonces, haciendo malabares, o sea, organizándote, teniendo ayuda. Luego le dejaba a los hijos a mi mamá, o le dejaba a mi suegra, o le pedía apoyo a mi marido, como le hacen prácticamente todas las mujeres que son mamás y que tienen que salir a trabajar fuera del hogar. Entonces, yo buscando siempre un equilibrio. A mí se me complicó mucho, por ejemplo, cuando fui diputada federal. Uh-huh. Sí, que yo tenía que estar en México. Entonces había días que yo tenía que ir y venir el mismo día a México para no estar tan ausente con mis hijos. Qué pesado. Muy pesado. O sea, yo a veces me iba a las 5 de la mañana
y regresaba saliendo de la sesión a las 4 o 5 de la tarde para al mínimo acostar a mis hijos. Esa vez, esos 3 años sí se me hicieron muy complicados, muy pesados, porque siempre me había organizado de tal manera que si un día estoy todo el día afuera, al día siguiente estar en la tarde en casa. Entonces, para no estar tan ausente. Pero cuando fui diputada federal, sí se me complicó los tiempos, fue pesado y seguramente también fue difícil para ellos. Entonces, pero siempre he procurado pues no estar tan ausente, ¿no? Ok. Y bueno, yo creo que una pregunta, de las principales, ¿qué hace una diputada? Mira, una diputada, luego puede resultar hasta como aburrido, ¿no? Porque la actividad pública y política está muy demeritada ante los ojos de los ciudadanos. Y en el caso de los diputados y las diputadas, cuando hay encuestas que te dice sobre percepción, donde se tiene más desconfianza es en la policía, en los partidos políticos y en los diputados, ¿no? Desafortunadamente, luego por unos pagamos todos, pero también habrá que decirles que no todos somos iguales. Habemos diputados y diputadas que somos trabajadores, que somos responsables, que somos honestos, y yo he buscado generar ese perfil. Los diputados, las diputadas, o en este caso el Congreso local, lo que se hace principalmente son leyes. Ahí se hacen las leyes que rigen, que regulan las relaciones sociales, pero no solamente se hacen leyes, que luego después resulta aburrido, la ley de acceso a las mujeres a una vida de violencia, la ley de igualdad, que si el Código Civil, que si el Código Penal. Las leyes son necesarias, son indispensables, y para que una sociedad cambie, es necesaria las leyes y sus modificaciones. Muy difícilmente una sociedad va a cambiar si no existieran leyes. Por eso es bien importante el trabajo del Poder Legislativo, porque ahí es donde se generan todas las normas, todas las leyes que luego ejecutan las autoridades administrativas, la Fiscalía, el Poder Judicial, el gobernador y sus funcionarios, los presidentes municipales. Entonces es muy importante el trabajo que se realiza, pero no solamente se hacen y se modifican leyes, también se fiscaliza. El Congreso del Estado tiene una labor de fiscalización, es decir, revisa que los recursos públicos se ejerzan, se apliquen conforme a lo que dice la ley. Por ejemplo, los municipios envían su cuenta pública, ¿no? ¿En qué se gastaron los recursos públicos? Y se hacen revisiones, y cuando se encuentran anomalías, el Congreso lo analiza y entonces se fincan responsabilidades, ya sea administrativas, civiles o de carácter penal. Igual para el gobernador y sus funcionarios, revisamos las cuentas públicas del gobierno del estado, que todo esté bien, y lo que esté mal se tiene que subsanar, y si es constitutivo de algún delito, pues se tienen que presentar las denuncias. Eso hacemos los diputados también, revisar que los recursos públicos se ejerzan con responsabilidad. Y otra función como inherente, pues es esta de gestión social, es decir, somos como vínculo con los ciudadanos para atender necesidades, para atender algunas solicitudes y tratar de resolver esas problemáticas que luego tiene la gente. Ese trabajo de gestión social, de ayudar, de apoyar en algunas necesidades que tiene la ciudadanía. Eso hacemos principalmente los diputados. Órale. ¿No? ¿Cómo ves? Súper bien. Y ya, pues por último, ¿qué mensaje le darías a esa niña que quiere ser servidora pública o quiere llegar a ser presidenta, gobernadora? ¿Qué consejo le darías para que al día de mañana se atreva a dar ese salto? Primero, que sí se puede. Y creo que yo le puedo decir que puedo ser, o fui una de esas muchas niñas que en algún momento soñó con ser mejor o vivir en un contexto mejor del que tenía, y que tu origen, sea donde sea que hayas nacido, no es la condición para que sea tu destino. Tú lo puedes cambiar. Pero claro, también necesitamos, quienes ya llegamos, ayudar a que esas condiciones y esos contextos cambien para que haya mayores oportunidades. Por eso
es bien importante que las mujeres que llegamos a los espacios de decisión trabajemos por otras mujeres, porque luego no es garantía. Luego hay mujeres que llegan y no les interesa trabajar por otras mujeres, no les interesa la agenda feminista ni la agenda de las mujeres, y es una responsabilidad. Entonces todas aquellas niñas, todas aquellas jóvenes que están pensando en cambiar su entorno, pueden hacerlo participando. Y hacer política no solamente es participar en un partido político. Tú puedes hacer política desde tu casa. Ahorita lo decía, cuando hay un conflicto, estás haciendo política porque estás intentando resolverlo. Hacer política es detectar un problema y querer ser parte de la solución. Eso es hacer política. Yo decidí hacer política en un partido político, pero puedes hacer política desde una asociación civil. Detectas un problema ambiental o de los animales, detectas un problema de salud pública y quieres ser parte de la solución, tú ya estás haciendo política ahí. Entonces, es bien importante involucrarnos en los asuntos públicos, pero también en los asuntos que nos rodean, lo que es nuestro contexto, porque alrededor de nosotros hay muchos problemas, ¿sí?, que deben atenderse y que a lo mejor hay responsables directos que tienen que atenderlos, como son las autoridades, como son los presidentes municipales, como son el gobernador, pero tú también puedes ser parte de esa solución y tú ahí estás haciendo política. Entonces, yo le diría a todas aquellas mujeres y también hombres jóvenes que se involucren en los asuntos públicos, desde la trinchera que quieran, pero es participar y estar informados, porque tienen los ciudadanos y particularmente los jóvenes tienen un gran poder, que es el poder de la decisión electoral. Entonces hay que llegar lo mejor informados a los días de las votaciones, saber diferenciar. Hay gente buena y valiosa en todos los partidos políticos. Hay gente buena en el PRI, hay gente buena en el PAN, en Morena, en todos lados hay gente valiosa. Y también hay gente que no lo es tanto. Y entonces por eso hay que estar informados para saber diferenciar entre quienes se te presentan en la boleta electoral, independientemente del partido que sea. Y para llegar a ese momento hay que estar informados. Hoy con las redes sociales, como espacios así como te puedes dar cuenta de quiénes son los perfiles, quiénes están postulando, cuáles son sus antecedentes, qué es lo que han hecho para que en su momento se tome una mejor decisión. Entonces es bien importante la participación. Yo quiero felicitarlos porque que tengan espacios como estos que pueden hablar de muchas cosas que les interesen a ustedes los jóvenes, pero aquellos que no, que sientan que no, que a lo mejor no es tan interesante como esto, es la política, es bien importante. Y espacios como ayudan a hacer llegar información a los jóvenes para que en su momento tomen las mejores decisiones. Pues sí. Pues muchísimas gracias por este espacio que nos brindas. No, hombre, al contrario. Y pues espero que les haya gustado y pues los esperamos en el próximo podcast. Hasta luego. Muchas gracias, adiós.